Muy bien, el día de hoy seguimos con estrategias didácticas basadas en mapas y diagramas. Hoy día vamos a ver lo que es la V heurística, ¿vale? Entonces, para comenzar, vamos a habilitar una imagen para que la puedan ver. Esa es una V heurística, pero ahora veamos en qué consiste. Una V heurística es una estrategia didáctica que fue desarrollada por Gowing. Con ella se pretendía apoyar al aprendizaje basado en problemas, el ABP, la estrategia didáctica de enseñanza que acabamos de ver hace algunas clases. En cuanto a su planificación, el proceso y la síntesis que se puede hacer del resultado. La principal ventaja de esta estrategia didáctica es que posibilita de alguna manera sistematizar los aspectos teóricos y metodológicos fundamentales, ¿no? Para hacer un análisis, una comprensión, una resolución de ese problema del ABP, de una forma que sea gráfica, en forma de V, como la están viendo en la pantalla, ¿no? Esta V heurística pues tiene su formato, ¿no? Vamos a habilitar la otra imagen. Ese sería el formato de la V heurística. Por un lado está la parte del pensar y la otra del hacer. Muy bien, sigamos. ¿Qué es lo que lleva nuestra V heurística? En el centro, una pregunta central. Ahí mismo está el dominio efectivo, donde forma la V como lo están viendo. En la parte de abajo van los acontecimientos, contexto. Por la parte izquierda, la filosofía, teorías, principios, conceptos. Y al lado derecho, la parte metodológica, afirmaciones de valor, afirmaciones de conocimiento, transformaciones y el registro de los hechos. Básicamente esa es la estructura que le da Gowing, Novak y Gowing en 1988. Y pues es probable que encuentren diferentes formas de elaborarla, ¿no? Pero esta es la que se ha puesto. Ahora vamos describiendo lo que están viendo al lado izquierdo de la pantalla. La pregunta central. Es una pregunta concreta respecto a un problema, ¿no? En este caso el ABP. El número 2 sería el acontecimiento contexto que lo encuentran en la parte de abajo. Esto se refiere al entorno en el cual se espera dar una respuesta a esa pregunta del problema que estamos hablando. Ya son los fenómenos de interés o de indagación sobre el problema. Luego tenemos un apartado 3 que es el eje conceptual, que está en la parte izquierda de su pantalla, donde entra filosofía, teorías, conceptos y tal cosa. Todo ese lado es el eje conceptual. Y al otro lado tenemos el eje metodológico, donde están viendo juicios de valor. Muy bien, entonces en el eje conceptual es lo primero que vamos a desarrollar. Está la filosofía. Pues, ¿qué entra en esta parte? Son los modos de ver, nuestra perspectiva que tenemos de ver el mundo y pensar la realidad. Y eso va a influir de alguna manera en la respuesta de la pregunta central. Por ejemplo, si lo vemos desde un punto de vista empirista, idealista, materialista o del complejo sistémico. Depende de cómo lo veamos, ¿no? Infinidad de enfoques. Luego más abajo, si no me equivoco, tenemos teorías. eh, Son teorías científicas y tecnológicas que requieren para poder ser analizadas, que las comprendamos, ¿no? Para poder resolver justamente esa pregunta central. Ya enseguida vamos a ver un ejemplo para que quede un poco más claro. Estamos viendo la parte teórica. Normalmente se basan en ya teorías realizadas y comprobadas, ¿no? Luego más abajo tenemos lo que son los principios. Los principios son pautas básicas o reglas que tenemos, regularidades que posibilitan explicar los hechos y los fenómenos, ¿no? Que se van a derivar de esas teorías que acabamos de mencionar y se describen mediante algunas proposiciones. Ahora, también en ese apartado, que es el apartado del eje conceptual al lado izquierdo, tenemos los conceptos propiamente dichos, que son significados de la realidad acordados socialmente, que se comprende en ese contexto, en una comunidad académica, cómo expresan sus regularidades mediante esas palabras, ¿no? Imágenes o proposiciones.
Prácticamente son los componentes de los principios de esa base teórica. Entonces, al lado izquierdo de su pantalla encuentran el eje conceptual y ahora veamos el lado derecho, que es el eje metodológico. Para empezar, los juicios de valores. El análisis de valor a esos resultados, ¿no? Las interpretaciones que le estamos dando, ese proceso de indagación para poder responder esta pregunta central. En otras palabras, es identificar, analizar y desde luego comprender los prejuicios que aparecen en la búsqueda de la respuesta a dicho problema que tenemos. Otro apartado importante son las afirmaciones que tenemos sobre los conocimientos. Son interpretaciones y explicaciones y muchas veces generalizaciones en torno a los resultados de esos registros que hemos tomado, que equivalen a nuestras conclusiones. Por otro lado tenemos la transformación, que es el proceso de análisis de esos datos que hemos recogido de la realidad, pero acorde o asentadas en una teoría, no una base teórica. Y pues como último apartado de esa parte metodológica tenemos los registros, que son registros sistemáticos de los hechos, del entorno, de lo que ha pasado, nuestro contexto, en los cuales se da ese problema, se está desarrollando el problema. Son los datos puntuales de cómo se está presentando el problema, ¿no? Y por la parte de abajo tenemos el dominio afectivo, muchas veces se encuentra en el centro, en el tronco, que son las actitudes y estados motivacionales. Son esas actitudes, esa motivación que influye en el análisis que vamos a hacer y la resolución de esa pregunta central, ¿no? Básicamente este es el modelo de Novak y Gowin, lo repito otra vez para que se pueda entender, ¿no? Seguramente irán a encontrar más bibliografía y la irán a encontrar de una forma diferente, ¿no? Veamos qué otra imagen tenemos aquí para mostrar. A ver. Bueno, aquí está, miren, planteado de otra manera, ¿no? Tenemos en el medio lo que es la pregunta central, ¿qué quiero averiguar? La pregunta, ¿no? ¿Qué quiero conocer? Por un lado tenemos lo conceptual y al otro lado lo metodológico. Entonces, en lo metodológico le han puesto el hacer, que desde luego está con otras palabras, pero lo mismo. ¿Qué aprendió? Juicios que puedan explicar sobre lo aprendido, cómo organizas tu información, pasos necesarios para comprender ese problema. Si se dan cuenta, lo mismo, metodología. A ver, el lado conceptual, pensar de qué forma se puede estudiar este problema, qué teorías o pistas nos explican este problema. Entonces, si se dan cuenta, es otra nomenclatura, pero al final es la misma V, ¿no? Heurística. Muy bien, entonces esa es la V heurística. Ahora los voy a dejar con la otra, que es la de Gowin, exactamente. Esa es la que está en el libro, ¿no? De Gowin y Novak. A ver, vamos a hacer un ejemplo sobre lo que es la V heurística en la comunicación escrita. En este caso, en la redacción de un escrito académico como un ensayo. Recuerden, tenemos dominio afectivo y pregunta central al medio en la V. Tenemos dominio metodológico, el hacer, como quieran ponerlo, el dominio conceptual. Dentro del dominio conceptual, como estamos hablando de la redacción de algún tipo de ensayo, entonces lo que vamos a poner, pregunta central, ¿qué es un ensayo y cómo se elabora? Dominio afectivo, el interés y la curiosidad sobre cómo hacer ese ensayo y ese reto que se está planteando. Entonces, volvamos. Dominio conceptual. La filosofía, desde luego, es hermenéutica, ¿no? Ahí entra el punto de vista positivista, empirista, pragmatista, sistémico complejo, el que ustedes quieran poner. Por otro lado, ponemos ahí mismo en las teorías, ¿qué teorías existen para la redacción? Pues de un ensayo. La gramática, la sintaxis, el proceso de argumentación y la teoría sobre el ensayo, o sea, cómo se debe escribir un ensayo. Básicamente esas serían las teorías. En ese mismo lugar podemos encontrar los principios. ¿Cuáles son estos principios? Lo primero, un ensayo es la argumentación en torno a un problema o una hipótesis.
ya una hipótesis, una sospecha que tenés sobre algo, ¿no? Entonces vas argumentando eso. Eh, por ejemplo, este es un ensayo filosófico. Camus, el mito de Sísifo, ¿no? Al final termina diciendo, hay que imaginarse a Sísifo dichoso, ¿no? Sísifo es un rey que ha sido castigado por los dioses, que tiene que cargar una piedra hasta lo alto de una colina, entonces esa piedra irremediablemente va a caer y Sísifo tiene que volver a empujarla hacia arriba y esa piedra va a volver a caer. Y su vida es así, es un absurdo. Prácticamente si lo ponemos a la vida de hoy, el día de hoy comer, dormir, vestirnos, trabajar. La vida así, ¿no? Más o menos, eso es un ensayo. Entonces eso es una argumentación sobre ese autor, sobre su teoría del absurdo. Entonces, en principio, vamos a poner un ensayo, es la argumentación en torno a una hipótesis que tiene un problema. Un ensayo también es un conjunto de argumentos que van escritos, como lo acaban de ver, de una forma coherente para clarificar algo o defender una tesis, en este caso que la vida es absurda, ¿no? Eh, bueno, el ensayo es una argumentación, ya sea una pregunta, una hipótesis o de una tesis, de algo que tenés que estás defendiendo. Entonces, la V, pregunta central, teoría, al principio. Abajo tenemos los acontecimientos, el contexto, qué puede pasar con la creación de un ensayo. Lectura, documentos sobre ensayo. Pues para aprender a hacer un ensayo deberíamos leer un ensayo primero. Ahora, en la parte metodológica al lado derecho de su pantalla, voy a ver si lo están viendo. Sí, está ahí. Vamos a quitar esta letrita. Me había olvidado de quitarla. Y esto lo hacemos más amplio. Ahora sí. Muy bien, sigamos. Entonces, al lado derecho, dominio metodológico, encontramos afirmaciones de valor. Por ejemplo, ¿qué valor, no? Un ensayo significa comprender mejor un tema. O sea, voy a hacer un ensayo sobre un tema, quiere decir que ya lo comprendo y me ha apropiado de ese tema, no lo estoy defendiendo por algo, ¿no? Afirmaciones del conocimiento. Para hacer un ensayo hay que informarse bien del tema. Se debe comenzar definiendo qué pregunta es la que estás persiguiendo o estableciendo una hipótesis sobre algo que querés defender, ¿no? Entonces, prácticamente eso es la afirmación del conocimiento. Se debe sustentar en una hipótesis, evidentemente, y al final deben presentar como algunas conclusiones bien sucintas, ¿no? En la parte metodológica también tenemos lo que es las transformaciones. No solo se debe buscar una información sobre ese tema, sino establecer una posición frente a ese tema. ¿Qué posición tengo yo para poder hacer un ensayo con pertinencia y que sea significativo? Ahora también en ese lado metodológico tenemos el registro de hechos. Se debe pues registrar muy bien la información necesaria para poder sustentar ese trabajo, ese ensayo, con una rigurosidad de fuentes. Esto quiere decir fuentes confiables, registrar ya sea en modo de fichas bibliográficas. Ese sería un ejemplo más o menos de lo que es la expresión escrita, como elaborar un ensayo, partiendo de esta V que están viendo, ¿no? Entonces recordemos que hay un dominio efectivo, esta es la pregunta central. Por un lado tenemos el dominio metodológico y el dominio conceptual. En esta parte está la filosofía, el punto de ver, las teorías en las que se apoya, los principios. Y al lado metodológico, pues los pasos, ¿no? La afirmación de valor, cuáles son las afirmaciones del conocimiento, las transformaciones y por último el registro de los hechos que se debe hacer en fuentes confiables. Esto es lo que es la V heurística. Ahora nos toca ver, a ver, aquí la tengo la imagen. Eso, un pescado. Bueno, las espinas de un pescado. Seguramente han escuchado de Ishikawa, el diagrama de espina pescado, ¿no? Diagrama de Ishikawa. El diagrama de Ishikawa es una estrategia didáctica. Voy a aclarar que aquí la estamos viendo como una estrategia didáctica, ¿no? Hay que aclarar eso. Esto también es el Ishikawa es una herramienta
de recolección de datos para una investigación. Es una herramienta que tiene prácticamente 5 utilidades que lo vamos a ver más adelante. Y hay que aclarar que aquí, en esta materia, la estamos viendo como una estrategia didáctica. Entonces, el diagrama Ishikawa, espina de pescado, como una estrategia didáctica que nos va a permitir visualizar un problema y las causas potenciales que están contribuyendo a que éste tenga lugar, ¿no? Y también pues la interacción que existe entre todas esas mismas, ¿no? Causa-efecto, recuérdenlo también en la pantalla. Ha sido creado por un docente de la Universidad de Tokio, no sé cómo se pronuncia, Kaoru Ishikawa, ¿no? En 1953, en los años 50. Se ha hecho muy popular. Causa-efecto, lo que busca es encontrar eso, la causa-efecto. También es conocido por otros nombres, ¿no? Como la espina de pescado o fishbone diagram, no sé si se pronuncia así en inglés. Mi inglés es pésimo, pero bueno. Debido a esa forma que tiene, ¿no? Como ustedes lo ven en la cabeza del efecto, las causas de forma, pues una espina de un pescado. Ahora, el diagrama de Ishikawa se compone prácticamente de la cabeza del pescado, que equivale al problema o tema a estudiar. Luego tenemos una línea o una espina central, dentro de la cual vamos a colocar unas espinas mayores, ¿no? Que serían las causas, razones o motivos. Estas causas que inciden en ese problema, y las espinas menores que van a salir ahí son las causas menores de índole más sencilla, que condicionan la existencia de esas causas mayores, ¿no? Entonces, para ejemplificar un poco esto, les voy a mostrar otra imagen de causas mayores y causas menores. Por aquí la tengo. Ahí está. Entonces, tenemos ahí en la cabeza, que es el problema, el efecto, una línea, como habíamos dicho, las causas mayores, que sería causa A, causa B, causa C, causa D, y las subcausas, que son las causas menores, ¿no? Bueno, aquí tenemos otra igual, problema o efecto, causas mayores, causas menores, ¿no? Bueno, nos vamos a quedar con... ¿Cuál imagen? Con esa, que está más bonita, colores, pero está baja calidad. Quedémonos con esa, ¿ya? Muy bien, como lo había dicho, estamos viendo como estrategia didáctica, pero tiene diferentes usos. Es lo que vamos a ver. 1990, Oseki nos señala que hay 5 usos que se le puede dar al diagrama Ishikawa. El primero, como una guía de discusión que permite centrar el tema con los participantes que están actuando de una forma muy divergente y dispersa su atención del grupo. Entonces, cuando no hay un centro, nos ayuda a tener una guía, una discusión, ¿no? Otro uso que se le da es como una ayuda para el aprendizaje. Los participantes en la construcción aprenden unos de otros y llegan a ver mejor el problema. Entonces, al compartir todos, elaborar este Ishikawa, están construyendo ese aprendizaje. Otro punto, para comprender mejor la situación, y así nos va a permitir comprender mejor y poder ayudar a dar soluciones a ese problema. Por otro lado, para mejorar todos los factores en cuanto a la solución del problema, ¿no? O sea, vamos a manejar todo lo que está influyendo en ese problema, todas esas causas. Cada descubrimiento va a implicar que sucesivamente estamos entendiendo nuevos problemas que está generando ese problema, ¿no? Recuerden que problema, causas mayores y causas menores. Esas causas mayores y menores nos van a ayudar, pues, a encontrar factores de ese problema. Y también se está utilizando para revisar los requisitos que se establecen en torno a algunos procesos, ¿no? Queremos en la empresa revisar algún proceso y hay algún problema. Prácticamente son los usos que se están dando en un caso del uso del aprendizaje, que lo estamos utilizando o lo estamos aprendiendo a utilizar como estrategia didáctica. Ahora, las ventajas que tiene el utilizar el Ishikawa. Lo primero, nos permite visualizar un problema
simplificarlo, clarificarlo, cuáles son las causas principales, las secundarias y qué infieren en él, ¿no? Luego también nos ayuda a ampliar nuestra visión de las posibles causas o focos de un problema, ¿no? Prácticamente esto enriquece el análisis y facilita que nosotros podamos identificar esas posibles soluciones en una primera instancia y luego pues ya poder tomar decisiones sobre eso, ¿no? También nos va a facilitar la comprensión de cualquier tipo de problema. Nuevamente su utilidad contribuye a erradicar los problemas o incluso a prevenirlos, que es mucho mejor. Eso serían las ventajas en cuanto a utilizar el Ishikawa, la espina de pescado. Ahora, ¿cómo es que se elabora una espina de pescado? Para construir este diagrama Ishikawa, espina de pescado, se sugieren algunos pasos que, repito otra vez, seguramente van a encontrar diferentes metodologías. Aquí lo estamos viendo como estrategia didáctica. El primer paso que se recomienda es determinar el problema y situarlo en un recuadro en la parte derecha, en este caso en la cabeza del pescado, de la hoja al lado derecho, y trazar una flecha horizontal que va a venir a ser la espina central. Ese sería el primer punto, que ahí lo tienen, ¿no? Sí, ahí está. Bien, sigamos. Ahora, pues lo siguiente es poder localizar cuáles son las causas o focos principales del problema, ¿no? Trazando alguna flecha o espinas mayores, como podría llamarse, o causas mayores, como causas o focos que se están encontrando, ¿no? Estas flechas o estas espinas pueden situarse tanto en la parte superior como en la parte inferior sobre lo que es la línea central. Es lo que están viendo en la pantalla como causa 1, causa 2, causa 3, causa 4, que son las causas mayores. Ahora bien, una vez hecho eso, lo que debemos hacer es localizar y situar cuáles son las subcausas o espinas menores que se den cuenta de esa espina mayor. O sea, de esa espina mayor se desprende otras causas menores o otras causas potenciales. Entonces el gráfico nos quedaría algo parecido a lo que tenemos ahí, causas mayores, y de ahí se desprenden otras causas menores que son su causa 1, su causa 2. Ahí está, ¿no? De la causa 2 también ahí dice su causa 1, su causa 2, y se debe graficar arriba y tanto abajo. Ahora, una vez hecho esto y tenemos ese ya diagrama, debemos revisar el gráfico que resulte, pues todo lo que tengamos ahí, y eliminar las espinas o causas que no procedan al estudio del problema. A lo mejor no tienen nada que ver con el problema, tenemos que eliminarlas. Luego, analizar e interpretar ese diagrama en aras de la mejora, pues, ¿no? de este estudio. Ahora, pero ¿cómo se analiza? Pues esto, ¿no? ¿Cómo se analiza? Para analizar lo que es el diagrama de espina de pescado, debe comenzarse por el estudio e interpretación de las espinas más gruesas, las principales, las que tienen ahí como causa, ¿no? Que son los elementos que nos van a dar mayor cuenta del problema en sí, ¿no? Ya que son las variables de mayor responsabilidad sobre ese resultado final. Ahora hay que tener en cuenta si hay ausencia de causas menores o subcausas en ese diagrama, nos va a dar la muestra de que el análisis que hemos hecho es muy superficial, es muy trivial, entonces lo hemos hecho mal, en el cual se va a recomendar al estudiante que profundice un poco más en ese problema, ¿no? Entonces, un diagrama que tiene un mayor detalle indicará que el conocimiento sobre el problema que tenemos nosotros es muy avanzado, lo cual es de manera muy favorable, pues, ¿no? Para nosotros, ya que un diagrama completo nos va a indicar, en el mejor de los casos, la posible solución, o al menos nos va a aportar el conocimiento suficiente para que nosotros podamos encarrilar lo que es la discusión hacia una solución final, ¿no? Entonces, tomar mucho en cuenta esto
Si existe una deficiencia de su causa o causas menores, quiere decir que no lo estamos haciendo bien. Ahora pues vamos a ejemplificar algo así sencillo para que se entienda, ¿no? Sobre diagrama de Ishikawa. A ver, ¿con qué imagen los dejo? ¿Cuál es de más provecho? Vamos a deshabilitar esta. Esta está muy grande. La vamos a poner grande. No. Vamos a tapar esta y esta. Esa es la más productiva. Muy bien, entonces yo voy diciendo problema o efecto y luego les voy diciendo las causas y ustedes se van ubicando en el gráfico que tenemos, ¿no? A ver, este ejemplo es tomado de un libro. Si me equivoco en alguna cosa es porque no lo recordé, pero he tomado un libro, ¿ya? A ver, lo primero vamos a decir que el problema va a ser la falta de calidad en las escuelas. Ya está, ese es el problema, ¿no? El efecto. Lo que se encuentra al lado derecho, en la cabeza del pescado. Ya ustedes imagínenlo ahí. Luego de eso vamos a buscar las causas principales o las causas mayores. ¿Quién sería la causa? Los padres. Ponemos arriba, a ese lado padres. Profesores como causas mayores. En la parte de abajo podemos poner los estudiantes. Y por último la sociedad. Las causas mayores identificadas son 4. Sociedad, estudiantes, padres y profesores. Y curiosamente todos ellos son integrantes del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? En el enfoque antiguo y en el enfoque nuevo de educación que tenemos. Ahora, dentro de eso hay que buscar sus causas. Entonces, en la causa mayor, que es padre, vamos a encontrar sus causas. ¿Cuáles serían? Un pluriempleo, que la persona trabaja bastante tiempo y no tiene tiempo para asistir a sus hijos, ¿no? Como debe asistir, aprender, debe guiarlos, debe educarlos, darle alimentación, estar pendiente, ¿no? Al menos uno de los dos padres. Y si los dos padres trabajan, pues contratar a una persona que esté a cargo. Una subcausa. Falta de instrucción en los padres. O sea, puede ser que trabaje, pero que le falta a ver, hasta quinto o sexto de primaria podemos colaborar a nuestros niños, pero si nos falta formación, instrucción, es muy probable que a posteriori, cuando llegue a secundaria, no podamos colaborar con él. Podría ser una subcausa. Estamos aquí sospechando, ¿no? Otra subcausa podría ser el consumo de sustancias, de drogas por parte de los padres. Otra subcausa dentro del problema mayor que es padre sería la falta de participación en la escuela. O sea, van y lo escriben y no vuelven más hasta final de año para ver si pasó o no pasó. Otra subcausa podría ser familias desestructuradas o familias disfuncionales en aumento. Como que esto va afectando en la psique del niño, en el estado emocional, conductual, ¿no? Incluso en lo social. La falta de comunicación con hijos podría ser otra subcausa. Hemos encontrado diferentes subcausas. Entonces hay que tener cuidado que esas causas mayores tengan sus subcausas. Y si no las tienen, pues estamos haciendo mal el trabajo. Ahora ya hemos hablado de los padres, hablemos de los profesores. ¿Cuáles serían las subcausas de esa causa mayor? Falta de respeto en los medios. Podría ser mal remunerados, o sea que no se le paga bien, aparte que lo desprestigian. También podríamos poner perezosos. Profesores que vienen enseñando como aprendieron ellos en la época de la pera y no se adaptan al día de hoy. Podrían ser también alumnos indisciplinados porque no tienen suficiente carácter o esa pedagogía para dominar o para guiar a esa persona, ¿no? También podría ser necesitación de formación, capacitaciones para poder actualizarlo pues en lo nuevo que se está dando el día de hoy. Y por último, podría ser no quieren enseñar, ya se cansaron y están ahí porque es la única fuente de empleo y es donde están cobrando. Esa podría ser las subcausas de la causa principal, profesores. Ahora, dentro de lo mismo, recuerden que el efecto del problema era falta de calidad en la escuela y hemos incluido ahí padres, profesores, estudiantes y sociedad. Ahora veamos el tema de la sociedad. No valora la enseñanza en la escuela, o sea, no tiene
su valor como tal no tiene lo que manda la ley, que es la más alta prioridad del Estado, la educación, supongamos que sea así. La sociedad tampoco aporta nuevos modelos educativos. No ven la importancia de la educación, quizás no invierten en educación porque piensan que no ven, cuando hemos visto que potencias mundiales, China, Japón tiene doble escolaridad, incluso es bien exigente el ámbito educativo. eh, Finlandia. Se podría mencionar un montón de países que han entendido que la parte educativa es lo más importante para el desarrollo de los países, porque ese factor humano, ese recurso humano, es el que va a ser el motor de la sociedad del país, y no ese recurso económico, recurso mineral que se va a acabar en algún momento, ¿no? Pero esto no se acaba. Entonces podría ser otra subcausa en la sociedad. Objetivos a corto plazo, simplemente tienen como objetivo tener bachilleres y no tienen otro objetivo, no quieren lograr otra cosa. Algo que sea corto, sea una carrera, bueno, que se podría decir un montón de cosas. Adolescentes estereotipados, ¿qué quiere decir? O sea, llega a 16 años, se tiene que casar, supongamos que es un pueblo, o llega a 18 años bachiller y hasta ahí vas a llegar luego a trabajar, a hacer otra cosa. Un montón de cosas que se podía especular, ¿no? En sus causas. En sus causas también podemos poner los medios fomentan una imagen negativa en la escuela, las películas, los mismos medios de comunicación nos muestran cualquier cosa sobre la escuela y en contra, ¿no? Bueno, otra causa, subcausa importante podría ser el consumismo y el materialismo, ¿no? Que es más importante el cómo te vestís y no qué sabes, ¿no? A ver, otra causa eran los estudiantes. Ahora veamos cuáles son sus subcausas. El consumo de sustancias, podemos poner sustancias ilícitas, drogas. Falta de participación escolar, o sea, el estudiante va por obligación, no quiere participar. Falta de disciplina, que lo habíamos puesto en la parte de docente, porque el estudiante viene indisciplinado, no quiere hacer. Eh, un paso automático de curso a un curso superior, en este caso alguna normativa que diga nadie se puede aplazar, entonces él sabe que va a pasar, entonces también es una parte importante. Presión de los compañeros porque se integren al grupo y le dicen, oye, tenés que hacer tal cosa o chuñate hoy día. No se les enseña bien, hacer exámenes que sean solamente eh, sumativos, no escuchan, falta de respeto entre sí mismos y a su docente. Entonces, ¿qué hemos visto? Hemos tratado de ejemplificar lo que están viendo en su pantalla. El efecto, falta de calidad en las escuelas, las causas mayores, sociedad, estudiantes, padres y profesores, y obviamente todos los que integran el PEA. Y dentro de ellos tenemos sus causas, que como habíamos dicho anteriormente, pueden que se vayan eliminando o no. O simplemente esta elaboración nos ayude a poder entender un poco mejor, ¿no? Ahora, sugerencias que se pueden dar para la utilización del Ishikawa, ¿no? Lo primero que se recomienda para la espina de pescado es que se utilice de una manera grupal, mediante una lluvia de ideas, para poder localizar un mayor número de causas de estas que yo le estoy mencionando. Causas posibles que expliquen la existencia del problema. En este caso, si yo le hubiese pedido la opinión a ustedes, seguramente aquí en el chat me podrían dar un montón de causas respecto a las causas centrales, ¿no? En el caso de localizar factores o indicadores que nos permitan ordenar y organizar mejor esas causas menores, ¿no? Se recomienda hacer más categorías. Entonces, si hemos logrado localizar varios factores, indicadores, y los hemos ordenado, y son bastantes, podemos incluir otra categoría en el diagrama, ¿no? Puede ser que al estudiar un problema demasiado complejo, eh, se pueda crear otro diagrama sobre un tema en específico, o sea, sobre una subcausa o sobre una causa mayor. Y sería bastante bueno para poder localizar con mayor precisión el problema. El diagrama de Ishikawa puede ser una herramienta muy válida a la hora de ordenar
las medidas que podemos adoptar para subsanar algún problema o para tomar decisiones, incluso para la toma de decisiones simplemente, ¿no? Ishikawa nos recomienda ampliar esas ramificaciones en espinas, ¿no? Hasta que logremos dar con la causa de ese problema, ¿no? Sobre la cual nosotros podemos intervenir. Esas causas, sus causas, son en las que vamos a intervenir. Y tras ello, ordenarlo pues en su influencia e impacto. ¿Cuál es la que impacta más a ese efecto que es el problema, ¿no? Muy bien. Voy a habilitar aquí otra imagen. Este ya es otro Ishikawa un poco más complejo, que puede entenderse que también se puede hacer un Ishikawa que no solamente busque identificar causas y subcausas, sino que también se puede hacer un diagrama Ishikawa para establecer las relaciones entre, qué sé yo, el fracaso escolar y los centros educativos, ¿no? Se puede hacer de una manera mucho más elaborada. A ver, voy a ampliarlo, parece en la pantalla para que lo vean. No sé si se ve ahí. Igual si lo amplío no sé si se va a ver. A ver, lo voy a ampliar. Vamos a hacer el intento para que ustedes puedan ver el problema. Ya, entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos como punto fundamental el fracaso escolar, ¿no? Como el efecto, el problema. Y luego tenemos causas principales, ¿no? Las causas mayores, que sería las personas, ¿qué más tenemos? El proyecto educativo y los centros educativos, ¿no? Muy bien, ese sería el ejemplo, ¿no? Para que vean que el nivel de exigencia puede cambiar según lo requiramos. Y recuerden que hay 5 posibles situaciones en las cuales se puede utilizar lo que es el Ishikawa, aclarando que como lo hemos visto, lo estamos viendo como una estrategia didáctica y no como una herramienta de diagnóstico, de recogida de datos de investigación o proyectos, ¿no? Que es totalmente diferente. Aclarado todo eso, eh, estamos cumpliendo ya con el objetivo que perseguimos el día de hoy de analizar lo que son eh, la estrategia didáctica basada en diagramas. Lo que habíamos visto anteriormente era basada en mapas, mapa semántico, conceptual, mapa mental. Ahora son los diagramas, ¿no? El diagrama de la V que acabamos de ver y que está diseñado para poder ayudar a hacer un ABP o para otra cualquier cosa, pero esencialmente para eso. Ya Novak y Godwin son los pioneros en todo esto que estamos viendo, ¿no? Hay diferentes bibliografías sobre ello. Esto sería un Ishikawa, si se dan cuenta, donde está la solución. Y pues tenemos decisión 1, decisión 2, 3 y 4, que son a esos problemas, a esas causas mayores. Y luego habían causas, sus causas. Entonces ahí se dice medida 1 adoptar, medida 2 adoptar, medida 3, ¿no? Entonces eso sería en cuanto a la V y el Ishikawa, ¿no? Bueno, eso es todo. Reciban un abrazo fraterno y nos vemos en la reunión Zoom para aclarar dudas. No. Estos son los últimos bloques de contenido. Ya nos queda prácticamente casi nada recorrido. Ya martes termina la materia, ¿no? Bueno.